a esta hora a través de todas nuestras señales. Don Percival, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en este viernes 17 de abril, en que dedicamos un rato, no tanto como quisiéramos, pero lo que se puede, para hablar del mundo y particularmente de lo que está ocurriendo con las guerras, el papel de Estados Unidos, etcétera, en este programa que se llama Escucha América. A ver, vámonos por partes. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, el mundo sigue en ascuas. Sabemos perfectamente lo que está en juego. Entendemos la posición de Estados Unidos e Israel respecto de ese tema. Conocemos a cabalidad los afanes, los objetivos y los trabajos que hace Irán para desestabilizar a sus enemigos confesos, así lo llaman ellos, de Israel y Estados Unidos, con un alcance militar que hoy día Europa no se da cuenta que Irán puede alcanzarlo con su cohetería y con sus misiles, que ya los tiene de sobra para desarrollar ataques a 2.500 kilómetros de distancia. Perfectamente una parte importante de Europa pueden ser alcanzados por los misiles iraníes, particularmente Roma. Y claramente hay una disposición a creer o a entender que esta guerra, que se inicia por una decisión del presidente Trump y del presidente Netanyahu, de Estados Unidos e Israel respectivamente, iba notoriamente a ser más corta de lo que fue. ¿Dónde está el punto? El punto está en que los cálculos para una guerra rápida no se dieron. El Pentágono falló, a mi juicio, respecto a entender que el asesinar a Khomeini, que era el ayatolá, el jefe del aparato político eclesiástico de Irán, iba a bastar para esto. La inteligencia norteamericana e israelita estaban preparados para saber paso a paso qué estaban haciendo sus líderes más importantes, y algunos de ellos definitivamente los eliminaron. Una guerra que ha costado enormes, digamos, caos económicos en todo el mundo. En Chile también, por el precio de los combustibles, el precio de los fletes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha habido una tregua donde tanto Irán como Estados Unidos se ponen de acuerdo para darse algunos días, ya les queda solo una semana, se habían dado 15 días, para ver si acaso pueden llegar a algún acuerdo o si finalmente Estados Unidos va a tomar la decisión de aniquilar algunas ciudades de Irán, tal como lo hizo con Hiroshima y Nagasaki hace 80 años atrás. Irán está protegido, está respaldado por la otra megapotencia del mundo, que es China, que junto con Rusia y Corea del Norte, con Irán, formaban este triángulo, pero también con Irán, que digamos que concede a los adversarios y enemigos de Estados Unidos la posibilidad que se desgaste en una guerra donde ya ha gastado miles de millones de dólares. Y claramente, con un Irán hoy día empobrecido, prácticamente le han botado todos sus aviones, le van a botar todos sus buques, etcétera, etcétera, todavía se defiende comunicacionalmente respecto a que los respaldos que ha tenido de China, sobre todo para esta última tregua, donde desde Pakistán se hizo una oferta, se hizo un llamado con el apoyo de China a Estados Unidos para que detuviera una condición de guerra donde había
jurado el presidente Trump que iba a borrar a Irán del mapa. Una cuestión que obviamente se usa mucho en la lírica de la política y particularmente de la guerra, pero que de alguna forma establece realidades de las cuales nosotros no podemos estar exentos, porque nos toca. Si no, mire los precios de la benzina y de muchas cosas que ya empezaron a subir sus precios respecto a lo que cuesta hoy día el flete, los fletes más caros, etcétera. Hay ciudades de Europa donde han detenido los vuelos en avión porque no tienen combustible para los aviones. Y acá en Chile tampoco debiéramos descartar eso. Aunque, ojo con lo que voy a decir, el petróleo que consume Chile no pasa por el estrecho de Hormuz. ¿Lo entendió, verdad? Y eso significa que nos hemos puesto en un escenario adverso que hay que colocarse en ese escenario, porque obviamente se requieren tocar todas las condiciones para que efectivamente aquí lo que ocurra sea una situación donde que en cualquier minuto la estabilización de los precios del petróleo y del crudo podrían cambiar, incluso porque quienes nos abastecen a nosotros de petróleo, aunque nos pasen por el estrecho de Hormuz, digo, también subieron sus precios. Y eso obviamente tiene que ver con una situación de guerra que no podemos controlar y que hoy día nos afana y nos impulsa a que, si no tenemos claridad respecto a lo que está ocurriendo y creemos que todo depende de nuestro gobierno o de nuestra gobernanza interna, por supuesto, estamos equivocados. Las acciones que ha desarrollado el gobierno tienen que ver con los requerimientos mundiales. Así nos pasó también cuando debimos que ir al mercado a comprar con urgencia las distintas dosis para procurar no morirnos con el COVID. Y en ese tiempo teníamos luquita, teníamos plata. Hoy día no tenemos. En consecuencia, aquí se empiezan a librar distintas batallas porque hay que entender que Irán financia yo diría que a una decena de movimientos terroristas internacionales que están contra Israel y que están contra Irán. No nos podemos olvidar que hace solo 2 o 3 años atrás terroristas ingresaron a Israel y les eliminaron a más de 1000 ciudadanos, llevándose a varios de rehenes, que incluso por ahí hay algunos que todavía no aparecen. Hay una guerra encarnizada, una guerra que ha durado décadas y que los pueblos respectivos, tanto de Israel como de sus sectores, digamos, colindantes, la han vivido durante muchos años. Tengo una vivencia que no es mía, sino que fue de un colega con el cual estudiamos ciencias políticas en la Universidad de Chile juntos, un distinguido militar que había sido agregado militar en Israel. Y me contaba de cómo los niños, desde 8 años hacia adelante, ya sabían perfectamente cómo controlarse y cómo ir, a qué refugio asistir cuando se escuchaban las sirenas de un eventual ataque. Hay mucho por contar ahí, que algún día tendremos tiempo para eso. Ahora bien, hay un cuadro general, donde no está solo Irán versus Israel. Acá hay un enfrentamiento donde está Estados Unidos, que es la potencia, digámoslo, por lo menos hasta ahora, militar, y tienen en la periferia una cuestión activa que tiene que ver con el Líbano, donde está Hezbollah, donde está Gaza y donde está el Golfo Pérsico. Ahí está el estrecho de Hormuz.
Y yo creo que ahí, cuando a fines de febrero de este año se desató represalias con los aliados de Hezbollah, ahí empezó un tema que Estados Unidos nunca lo ha sabido traducir en un hecho técnico que permita diezmar a esos equipos, sobre todo porque tienen un enorme financiamiento de Irán. Y ahí está la madre del cordero, no solamente en lo que significan los movimientos terroristas que financia Irán, sino que además con su uranio enriquecido. Un tema que sin duda nos pone en varios escenarios de análisis. Pero acá, por lo que está dado, y porque Estados Unidos también se quería tomar el estrecho de Hormuz para eliminar los pocos buques que le quedan a Irán, el tema es que aparentemente el cómo se ha dado la situación de guerra y el nulo respaldo que ha tenido de Europa para esto, Donald Trump, porque Europa le ha dicho que no es su guerra, que es la guerra de Estados Unidos, que ellos empezaron, Estados Unidos con Israel, y no le consultaron ninguna palabra a Europa. Pero como Irán tiene un despliegue bélico que alcanza a Europa, creo que ahí es donde se tomaron decisiones erróneas, porque antes de eso, así como está Irán atacando a otros países cercanos y aliados de Estados Unidos e Israel, esto, distinguidos auditores y televidentes, amenaza también a Europa, y por ese contexto y por esa situación se pudo haber pensado que Europa iba a ayudar, o la OTAN, a Estados Unidos, cuestión que no fue así y causó de hecho la furia de Donald Trump, que criticó a muchos de sus gobiernos, particularmente al de Italia, donde la presidenta Meloni, muy cercana políticamente a Trump, resintió esa queja porque hubo un intercambio de palabras, a mi juicio, impropio de jefe de Estado. Ahora bien, se acordó una tregua de 10 días impulsada por Estados Unidos y habían condiciones claras. Que Israel no iba a tocar ofensivamente, pero mantiene tropas dentro del Líbano, claramente. Y Líbano intenta limitar al grupo que financia Irán, que es Hezbollah. ¿Cuál fue esto? Que Hezbollah no firmó el acuerdo de tregua. Que Israel también mantiene libertad militar dentro del Líbano, porque dentro del Líbano están estas facciones terroristas de Hezbollah. Y no hay denuncias de violaciones de alto al fuego. Aquí hubo una tregua táctica, pero no una paz que de alguna manera pusiera en evidencia los deseos de ambas partes de terminar con la guerra. Ahora bien, Irán, en el financiamiento de sus grupos terroristas, Hezbollah, entre otros, como lo hemos señalado, tiene cifradas esperanzas para neutralizar los ataques, particularmente de Israel. Por eso que Israel, en una acción que pareció así como inconsulta, como rara, atacó el sur del Líbano, porque en ese sector es donde Hezbollah, que estamos hablando de un ejército, para que nos hagamos la idea, distinguidos auditores, Hezbollah es más grande que el ejército chileno. Tiene más de 90.000 hombres, financiados por Irán. Con toda su precariedad o con toda su solvencia, para que independiente de la guerra en la que está Irán, todavía tienen financiamiento. Y eso hace que finalmente haya un espacio diplomático donde Estados Unidos trata de mantener una presión regional con claros anuncios de Pakistán, que hoy día media entre Estados Unidos e Irán, pero con una fuerte presión que no se dice mucho en los medios de comunicación respecto de lo que China está haciendo ahí. Ahora bien,
¿Cuál es la estrategia, a mi juicio? Es mantener la situación tensa. Aquí en Occidente hemos estado muy llanos a aceptar la información que viene de Irán, pero los datos avisan de que Irán, a pesar de todo el castigo que ha recibido, todavía no está con la intención de rendirse, porque lo que se buscaba, que era también cambiar el régimen interno de Irán, que es clerical, o sea, es una cuestión dogmática, digamos, espiritual, no sufrió las consecuencias, y el pueblo iraní lo que hizo fue, en vez de echarle la culpa a su gobierno en Irán, respaldó, y hoy día no hay ninguna posibilidad de cambiar esos gobiernos. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué se busca? Por ejemplo, a mi juicio, Israel quiere eliminar la amenaza de Hezbollah, obviamente. Asegurar sus fronteras, para no tener lo que ya pasó y lo que hablábamos recién respecto a que entraron Hezbollah a Israel a asesinarle hace un poco más de 2 años a más de 1000 ciudadanos israelíes. ¿Qué es lo que quiere Irán, a mi juicio? Irán quiere mantener una influencia, obviamente, ¿ya? Y que Estados Unidos nos siga presionando, ¿ya?, para conquistar, requisar, o como usted quiera llamarle, al uranio iraní, que no tiene en su función más profunda deseo de solamente energía nuclear para cuestiones civiles, porque con eso basta tener uranio enriquecido al 6-8%, y ya eso ya lo tiene Irán. Lo que quiere Irán es enriquecer uranio para tener bombas atómicas que se desplacen a Estados Unidos, a Israel y eventualmente a algunos sectores de Europa. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, hay que mantenerlo en una mirada de que aquí Irán, si lo queremos ver como un régimen especial, cuando uno analiza, cuando uno relee las acciones de Irán hace muchos años, siempre ha estado presente su enemigo eterno, ¿ya?, que es Estados Unidos e Israel. Y que claro, que cuando tengan la bomba atómica, yo creo que no van a tener ninguna duda en lanzarla sobre Tel Aviv o sobre Nueva York. No tengo duda respecto a eso. Porque así lo expresan los propios líderes iraníes, no es una cosa que esté inventando. Ahora, Irán obviamente quiere, como señalé, quiere mantener su influencia, pero también quiere evitar una guerra directa. Y, curiosamente, China le ha prestado ropa lírica, diplomática, pero no militar. ¿Se han dado cuenta de eso? Ni China, ni Rusia, ni Corea del Norte le han, por lo menos lo que se dice, lo que se sabe, por lo que yo me he informado, no tienen hasta ahora ningún tipo de armamento, ni personas, ni soldados de esos países, de China, de Rusia o de Corea del Norte, que vayan a defender o ayudar a Irán. Como sí ocurre en Ucrania, donde ya han muerto y apresado a varios soldados norcoreanos que Kim Jong-un le pasó a Putin para luchar en Ucrania. Ojo. Ahora bien, Estados Unidos quiere contener a Irán. Claramente, la amenaza de una bomba atómica no es para jugar con ella. Quiere también, a su vez, evitar una crisis energética más global. Obvio, porque también están subiendo los precios de la energía en Estados Unidos, y eso significa que incluso teniendo su propia energía, Estados Unidos también sube los precios, porque se entenderá, igual que en Chile, como señalé recién al inicio de este comentario, aunque los petróleos o combustibles de Chile no pasan por el techo de Hormuz, claramente los que nos venden el petróleo cobran de inmediato esos precios, porque también tienen que en su momento saber
que el precio en todo el mundo subió producto de esa guerra. No olvidemos que por el estrecho de Hormuz solo pasa el 20% del petróleo mundial. La pregunta es, si solamente pasa el 20%, ¿por qué el 100% de los países están hoy día con un problema de altos costos de combustible? Y en ese escenario, ¿por qué Chile no iba a estar? Preguntas vitales para poder entender el contexto general de lo que se está hablando. Ahora, el Líbano, el Estado del Líbano, está débil y también está dividido. Y a pesar de todo quiere limitar a Hezbollah, pero no puede del todo, porque no tiene capacidad militar el Líbano para poder contener a Hezbollah. Y eso Irán lo sabe, claramente. Ahora bien, ¿qué papel nos corresponde acá a nosotros en América Latina? Ahora, nosotros no influimos militarmente, pero sí influimos en el nivel diplomático, sin dejar de menoscabar una información que es vital, que apresado el narcodictador Nicolás Maduro, que tenía un tirre contra Estados Unidos y había apoyado a China, a Rusia, a Corea del Norte e Irán, se encontraron en fuentes de inteligencia de lo que fue el mandato de Nicolás Maduro, hoy día preso en Estados Unidos, informes secretos que hablaban de lo que perseguía Irán en América Latina, teniendo como cabeza a Venezuela. Y nosotros, distinguidos auditores y televidentes, no podemos hacernos los lesos con eso, ¿eh? Ojo, no es esto una idea de acá de Escucha América para que ustedes lo sepan. Nosotros tenemos que tener además un cuidado de esto, porque es sabido que por razones de tipo político, los enemigos de Estados Unidos, que en Chile los tenemos, ahí tienen al Partido Comunista de Chile y sectores del Frente Amplio, respaldaron y saben de acciones de la inteligencia iraní en Chile. Cuidado y pongan atención con lo que estoy diciendo, porque esto no es un tema menor, es un tema de que nosotros los ciudadanos chilenos tenemos que estar en antecedentes de eso. Ahora bien, las tendencias regionales en general condenan esta guerra en América Latina. Hay llamados al alto al fuego, un respeto al derecho internacional, a eso que le han puesto harto al derecho internacional, ¿no? Y la verdad que eso es para otro programa enorme, pero tengo mis dudas respecto de cuáles son los afanes de ese derecho internacional y por qué ese derecho internacional de alguna manera menoscaba a las democracias occidentales y no a las dictaduras orientales. Ahora bien, aquí, distinguidos auditores, también Chile tiene pito que tocar, aunque no lo crea. Chile condena ya los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y también condena la respuesta iraní. Cuestión que hoy día hay que tomarla en mucha consideración, porque el hemisferio sur hoy día de alguna manera simpatiza, estamos hablando de los gobiernos de derecha de América Latina, Chile, Argentina, Ecuador, no sé lo que va a pasar con Perú, pero lo más probable es que salga la Keiko Fujimori presidenta, Bolivia, que también hoy día tiene gobiernos de derecha, etcétera. En consecuencia, hay como una alianza ya que se aprecia dentro del mundo. ¿Y quieren estar en contra de esto? Bueno, obviamente Brasil, Lula, que es un hombre de izquierda, que creó el Foro Sao Paulo justamente para deprimir la influencia norteamericana, mucho que decir respecto a eso, y donde también participa México, que tiene un gobierno que, siendo vecino a Estados Unidos, no comulga con las decisiones e incluso ha hecho un gran despliegue diplomático para saber si acaso le puede seguir llevando algo de petróleo a los pobres cubanos que sin respaldo internacional
y sin tener ningún tipo de industria que lo contenga, hoy día está en una debacle donde su pueblo, humillado por tantas décadas bajo una dictadura comunista, está pidiendo afanes de libertad. La lectura estratégica de esto tampoco hay que perderla de vista, distinguidos auditores y televidentes, porque aquí Chile debe mantener una posición equilibrada respecto a esto. No se trata de ser solo pro-norteamericano, porque el 40% o más de nuestras exportaciones van a China, ojo con eso. Y la verdad es que no debiésemos alinearnos completamente con ningún bloque, sabiendo incluso que pertenecemos a este mundo que es de alguna manera regido también por el poder norteamericano, aunque no nos guste, o aunque lo crean o no. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, ha pasado esta nueva semana donde los conflictos mundiales han hecho que en este programa Escucha América podamos analizarlos, comentarlos, conversarlos, para que nos quede así como un halo, una situación de cierta información que nosotros, los ciudadanos chilenos y chilenas también, tenemos que dominar. Queremos agradecerle enormemente su inmensa sintonía. Nos encontramos el próximo viernes, Dios mediante, que va a ser viernes 24 de abril, en otro Escucha América. Deseándoles a todos un muy buen fin de semana, agradeciéndoles su altísima sintonía, nos despedimos desde acá, una vez más, desde Escucha América, agradeciéndole, reitero, su inmenso interés y su voluntad de escucharnos. Adelante, Aldo, muchas gracias. Gracias a usted, don Percival. Nos despedimos ahí del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, en esta edición de día viernes de Escucha América. El momento en donde en Madero Comunicaciones analizamos la política, la economía y las relaciones internacionales de la principal potencia de Occidente. Será hasta la próxima semana. Siga en la sintonía de Madero Comunicaciones. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.